Hola, bienvenidos a la asignatura Morfología 1A de la carrera Arquitectura. Mi nombre es Liliana Ross, soy la profesora titular. Me acompañan en el equipo docente la arquitecta Gabriela Jiménez, profesora adjunta, los profesores asistentes Federico Ornoleto, Marcos Barbosa, Natalia Brizuela, Soledad Guerra, María del Carmen Lamelas, Agustín Redolfi, Darío Suárez y Carlos Vidal. También con un grupo de adscriptos arquitectos y ayudantes. Bien, esta presentación tiene como finalidad mostrarles de qué se trata la asignatura, presentarnos y empezar a generar el primer vínculo con ustedes a través de este medio virtual que no es lo acostumbrado para nosotros. Nosotros tenemos una asignatura de una duración de 90 horas de cursada anual, donde estas 90 horas se distribuyen en 27 clases a lo largo del año lectivo, de 3 horas y media cada una. Y nuestra cursada siempre ha sido presencial. Entendemos que el trabajo de taller que realizamos en la cátedra de morfología es difícil de reemplazar porque en el taller se producen interacciones, aprendizajes colaborativos, críticas colectivas, reflexiones conjuntas que son necesarias en el aprendizaje de esta asignatura eminentemente experimental y eminentemente de investigación en el diseño. Bien, vamos a comenzar preguntándonos qué es la morfología y cómo incide la morfología en la formación del arquitecto. Si pensamos en el mundo contemporáneo y la relación en relación al hábitat humano y nosotros como hacedores y constructores de ese hábitat, nosotros arquitectos y ustedes futuros arquitectos, sabemos que tenemos que actuar con responsabilidad, con conciencia, sensibilidad, imaginación y creatividad. El diseño arquitectónico, como todo acto de creación, está ligado a significaciones y valores sociales de las culturas y por lo tanto también a sus modos de interpretación y producción creativa de esos espacios del habitar. Por lo tanto, nosotros como arquitectos accionamos creativamente en ese hábitat. La arquitectura es una disciplina compleja que está estructurada a partir de muchos saberes. Dentro de esos saberes, la morfología es uno de ellos, que aporta justamente a la conceptualización, la exploración y la comunicación del espacio y su forma. Entendemos que la arquitectura permite también, o es un medio de generación de percepciones y experiencias. Y esto es muy importante porque significa que nosotros posibilitamos a través de nuestros diseños las percepciones y experiencias en el habitante. Consideramos a la morfología inherente al diseño arquitectónico, ya que la concepción espacial es propia, se constituye desde las raíces, desde los orígenes, y acompaña todo el proceso de diseño desde la conceptualización, la materialización y la comunicación. Decimos también que estos contenidos de la morfología van a integrar los modos de hacer, las lógicas preproyectuales y proyectuales. En el nivel inicial, la morfología moviliza la sensibilidad y la intuición y nos provee herramientas conceptuales, operativas y comunicativas para poder construir un pensamiento preproyectual desde el inicio de la carrera. Como decíamos al principio, el taller es el ámbito de experimentación y el sujeto es el que construye su propio aprendizaje. Aquí tenemos algunas imágenes de los alumnos interactuando en las críticas colectivas a través de los debates, a través de las reflexiones conjuntas y a través de las investigaciones con la luz, con la materia tangible e intangible, con modelos y simulaciones,
a través de distintas representaciones, el uso de representaciones gráficas y modélicas. Aquí hay alumnos que están trabajando con collage o dibujando, expresando sus ideas. Bueno, la morfología es parte de los saberes de esta disciplina tan amplia que es la arquitectura. La arquitectura comparte algunos saberes y conocimientos y cuestiones del arte, la ciencia y la técnica. Sin embargo, decimos que la arquitectura podemos vincularla como una disciplina de la cuarta posición, como nos dice Doberti, porque es una disciplina que tiene incluido el plus, que es el diseño. La morfología, al ser inherente a la arquitectura, dentro del campo disciplinar arquitectónico, también incluye, por supuesto, está incluida dentro de las disciplinas proyectuales. Morfología, en el campo específico arquitectónico, estudia el espacio y su forma y los modos de apropiación de esa espacialidad. Según el arquitecto Roberto Doberti, que es un morfólogo de la UBA argentino, él nos señala que la morfología es un área de conocimiento y producción que se constituye entre lo conceptual operativo y las representaciones. ¿Qué implica esto? Bueno, implica justamente que la morfología va a vincular la concepción de las ideas, su operatividad y producción y las representaciones comunicativas. Todas estas otras disciplinas que nosotros podemos ver en esta red son disciplinas con las que la morfología se relaciona y prestan de alguna manera sus saberes o corpus teóricos para explicar o ampliar el significado de la morfología. Conforme a lo que aparece conforme a esto de las disciplinas de diseño, podemos decir que son las que comparten el oficio de proyectar y prefigurar mediante simulaciones. ¿Qué implica diseñar? El diseño es una práctica creativa que va a vincular el pensar y el hacer. Algunos autores hablan de la poiesis, esta acción, digamos, el valor cognoscitivo del pensar haciendo. Y también conlleva la anticipación y la prefiguración, entendiendo a esta prefiguración como la posibilidad de imaginar hechos o sucesos y poderlos representar. El proyecto nos acerca a la posibilidad de ser, de dar respuesta a una problemática a través del diseño. Recordemos que proyectar significa arrojar algo hacia adelante. En el plan de estudios se nos señala que la morfología se ocupa de los conocimientos, la exploración del espacio arquitectónico y urbano desde múltiples dimensiones, geométrica, perceptual, material y significativa, en el plano de la abstracción y la realidad. Las morfologías se desarrollan en los 3 primeros años, es decir, en el ciclo básico y en el ciclo medio de la carrera. Nosotros vamos a, por supuesto, introducir desde Morfología 1 los conocimientos para las morfologías subsiguientes. En el ciclo inicial decimos que estas interacciones que se producen entre los sujetos y el espacio se constituyen en procesos para justamente pensar el espacio y la forma. Al hablar de competencias, vamos a hablar de justamente las capacidades o las habilidades, los saberes que procuramos que el estudiante consiga a partir de transitar esta asignatura. También decimos que estas competencias que pensamos desde morfología son compartidas por algunas otras asignaturas de diseño de primer año. Cuando pensamos en el ciclo inicial, pensamos en que
Este ciclo tiene a su cargo la conceptualización global de la disciplina, es introductorio, instrumental fundamentalmente, y va a dar estos conocimientos para lograr una formación básica para posteriores aprendizajes. ¿Qué nos interesa específicamente que ustedes adquieran desde morfología? Bueno, que incorporen metodologías, apliquen principios organizativos de la forma y el espacio, que puedan interpretar y traducir ideas y conceptos para prefigurar espacialidades protoarquitectónicas. Cuando hablamos de proto, hablamos de lo inicial, de los orígenes previos, digamos, de la arquitectura, que manejen códigos de representación para la comunicación de ideas o conceptos, esto a través de mediaciones gráficas o modélicas, que también incorporen un glosario específico para poderse comunicar, que reflexionen con sentido crítico, valorativo sobre lo que hacen, sobre sus propios procesos, que integren categorías morfológicas luego a sus propios procesos proyectuales. ¿Desde dónde nos aproximamos para abordar los saberes que nosotros incluimos, los contenidos de esta asignatura? Bueno, nos vamos a abordar estos contenidos desde dos dimensiones. Estas dos dimensiones son la dimensión fenomenológica y la dimensión de la abstracción. Nuestros contenidos centrales integradores son el espacio y la forma, y están vinculados a una serie de otros contenidos que hacen al corpus de esta asignatura, como son la construcción de la mirada de la imagen, los instrumentos para la generación del orden, la materialidad tangible e intangible y el recorrido, movimiento y el tiempo. Si bien están separadas como unidades temáticas, nosotros las vinculamos a través de enlaces y a través de itinerarios o trabajos prácticos. Cuando hablamos del plano fenomenológico, es decir, trabajamos con la metodología fenomenológica, es decir, una base de acercamiento directo al fenómeno, la observación directa de los fenómenos a partir de la percepción y el registro de cada una de las experiencias y cada una de las instancias del proceso creativo, donde van a aparecer las posibilidades deductivas, capacidades deductivas de ustedes y también una lectura y una interpretación de lo que hacen. Fundamentalmente el método fenomenológico trabaja con el descubrimiento y decimos que es inductivo, ¿no? Cuando hablamos de la dimensión abstracta, nuestras disciplinas proyectuales requieren de justamente el componente abstracto. Nosotros, a partir de las propias representaciones, estamos llevando a un plano abstracto los pensamientos e ideas. Nos manejamos con un lenguaje. ¿Y qué significa abstracción? Significa separar, apartar los componentes para poderlos considerar desvinculados de preconcepciones. Nos permite esta dimensión de la abstracción una mirada más objetiva, analítica. Es un instrumento básico para inferir el pensamiento proyectual y lo usamos como recurso metodológico para poderlo aplicar sobre los fenómenos ya intuidos y poder reflexionar sobre ellos. Los enlaces que van a vincular estos contenidos integradores van a ser el enlace significativo, el operativo y el integrativo. Esto tiene que ver con que nos interesa crear y dar sentido operando intencionalmente sobre esa forma y ese espacio. Cuando hablamos del operativo, hablamos de forma y el espacio que surgen justamente de procesos que impregnan el proceso de producción, y el integrativo, que todos los aprendizajes puedan ser vinculados y evocados intencionalmente a los procesos proyectuales en otras asignaturas y que puedas a través de este eje facilitar la transferencia.
Hablamos también de que vinculamos todos estos contenidos a través de unidades a través de trabajos prácticos que les llamamos itinerarios, y que estos itinerarios no se van a mover estancamente en cada unidad, sino que van a ir tomando contenidos de las diferentes unidades. ¿Dónde vamos a encontrar todas estas cuestiones? Bueno, vamos a ir a la página de la facultad, al Uncabin de la facultad, Uncabin 10. Ustedes van a acceder a donde dice primer año. Allí van a encontrar la materia morfología, y en la materia morfología van a aparecer linkeados el blog de la cátedra, van a aparecer en otra pestaña los teóricos, y también todos los material complementario que nosotros vayamos subiendo. Dentro del blog de morfología va a haber una pestaña particular, que es la de Morfología 2020, donde van a estar subidas todas las actividades de este primer itinerario que vamos a abordar. Bien, vamos a volver un poquito a los conceptos integradores, los centrales de nuestra asignatura, como son el espacio y la forma. Sabemos que el hombre es el protagonista del hecho arquitectónico, y cuando hablamos del hombre hablamos del sujeto que habita el espacio, que lo nombra, lo interpreta, le da escala, medida, proporción y una presencia física. Por eso, cuando mostramos esta imagen, hablamos de esta tríada, que es indisoluble de alguna manera, porque el hombre es el que de alguna forma va a conceptualizar ese espacio, le va a dar, lo va a nombrar, lo va a habitar, y va a vivenciar esa forma del espacio. El espacio y la forma son contenidos que están absolutamente vinculados entre sí, están conceptos que están entrelazados, que son interdependientes, y que interactúan con el espacio. Siempre decimos que esta tríada conceptual se manifiesta en un contexto, y que a su vez el tiempo es el que posibilita la experiencia sensorial del espacio arquitectónico. Cuando hablamos de espacio, hablamos de este ámbito para la vida, este vacío que va a albergar el habitar, y a lo largo del ciclo nosotros vamos a trabajar el espacio percibido, el espacio imaginado, el espacio más abstracto, geométrico, el espacio como lugar, como sistema de relaciones, y el espacio-tiempo. Al hacer referencia a la forma, estamos pensando, reflexionando sobre una estructuración interna, un principio que le confiere unidad al todo y que configura ese espacio, y que está determinada por la envolvente y el límite del espacio. Cuando hablábamos del contexto, decíamos que enmarca una situación, no es solo visual, puede ser geográfico, histórico, cultural, etc., y nos ubica dónde, cuándo, quiénes y desde dónde abordamos ese espacio. En síntesis, podemos decir que este cruce de elementos de la tríada constituye el concepto, que es lo que en realidad distingue la arquitectura de la mera construcción, y lo que nos interesa que podamos empezar a trabajar. Cuando hablamos de conceptos, hablamos de ideas, de razones de ser, de significados, y también de hacerse preguntas. Y cuando hablamos con contexto, también hablamos del resultado de múltiples lecturas, de interpretaciones y de selecciones. Según Yumi, no hay hecho arquitectónico sin concepto y sin contexto. Bien, según el arquitecto Stephen Hall, nos plantea que en el hecho arquitectónico, la lógica de los conceptos preexistentes, volvemos a la palabra concepto, preexistente en el hecho arquitectónico, se encuentra con la contingencia y la particularidad de la experiencia, es decir, de la experiencia el sujeto quien se apropia de ese espacio, quien lo habita.
entendiendo el hecho arquitectónico como un fenómeno, ¿no es cierto? Como el primer contacto que tenemos las cosas, podemos decir que podemos verificar esto de alguna manera a partir de estas imágenes que nos van a retrotraer algunas cuestiones de las que hemos estado hablando. Tenemos dos hechos arquitectónicos importantes, dos obras de arquitectura, una del pabellón de aluminio entre los árboles, realizado por el grupo Sana en el 2009, como obra propuesta en la Serpentine Gallery, como pabellón propuesto en la Serpentine Gallery, y luego el pabellón Viewport en Marsella de Norman Foster en el 2013. Bueno, en ambas obras podemos encontrar similitudes y podemos encontrar también diferencias. Lo que nos interesa es ahora preguntarnos si como habitantes, si como posibles posibles sujetos que pudiéramos estar vinculados a ese hecho arquitectónico, que pudiéramos vivenciarlo, experimentarlo, ¿cuáles serían las sensaciones que ese hecho arquitectónico nos produce? ¿Qué nos provoca? ¿Qué preguntas nos hacemos a partir de él? Y vamos a tratar de vincular estas cuestiones, imaginándonos en estos lugares, con lo que es en realidad los conceptos preexistentes que están presentes en la propia obra del autor o que han sido parte de los conceptos buscados para generar esa obra. Bueno, como primera instancia, en un teórico común les preguntaría qué se imaginan. Bueno, la idea sería que ustedes empiecen a largar algunas palabras de qué se imaginan abajo de estos grandes planos reflejantes, qué sentirían o si se asombrarían, si se detendrían a ver lo que sucede, si les parecería un espacio para descubrir, una mirada del lugar diferente al habitual. Bien, estas son algunas cuestiones que podrían estar surgiendo de la experiencia, es decir, inquietud, nos invita, nos hace movernos, esta situación de estar en el adentro, pero también estar en una afuera, a la vez estar en una afuera. Y esto lo podemos vincular con conceptos preexistentes que nosotros podemos leer en las memorias de los autores y que también podemos reflexionar y analizar, que justamente tienen que ver con que estos hechos están generando están provocando al habitante a partir de conceptos generados por el autor en sus propias intenciones. Los autores plantean justamente, buscan generar algo, en el caso de Foster, distinto en ese espacio que es el puerto, un puerto viejo que hay que activar, y lo que crea Foster es un refugio dentro del propio espacio público, posibilitando una continuidad con lo que hay. A su vez plantea nuevas posibilidades a lo que hay, y por eso decimos que justamente es un hecho arquitectónico que va a provocar nuevas situaciones, resolver una situación a partir del proyecto. Interpreta el entorno, genera un nuevo contexto, una nueva significación, entrelaza lo que hay por oposición o contraste desde lo matérico y por similitud en relación a la escala, a la continuidad del suelo, al uso. Si entendemos que el límite articula las relaciones entre interior y exterior, entre lo abierto y cerrado, entre la abajo y la arriba, los conceptos presentes en este hecho arquitectónico podrían ser, en relación al espacio, provoca una tensión entre la arriba y la abajo. Vamos a mirar, más vale, la obra de Foster, que es esta, ¿no?
una tensión entre el arriba y el abajo, que está dada por su materialidad, es decir, el plano reflejante va a, a provocar esta situación de tensión entre el plano inferior y el plano superior, saliéndose de la propia tensión de un paisaje portuario dado por la presencia de la línea horizontal, donde se encuentran el cielo y el mar, ¿no es cierto? Por otro lado, fluidez como otro concepto, ya que no hay barreras, es atravesable desde todas las direcciones. Y justamente podríamos pensar que se pensó en disolver los límites, adelgazando los elementos puntuales que sostienen el plano superior para lograr máxima fluidez y desmaterializar el plano superior para provocar la duplicación, esta ambigüedad, esta disolución. Es decir, a través de esta propuesta, este hecho espacial apropiado por el hombre pasa a ser un hecho arquitectónico, una habitabilidad cualificada y significante. En el caso de Sana, que es la otra obra que les mostraba hace un rato, este pabellón es un pabellón de la Serpentine Gallery en un gran espacio verde, en jardines, y tiene una forma blanda. Fíjense cómo se contrapone esa forma blanda, de alguna manera se vincula desde lo blando que tiene que ver con el verde, pero se contrapone en relación a que es un plano con esta forma ameboide, que se contrapone a las masas arbóreas que son corpóreas, ¿no? También genera, o de alguna manera disuelve el límite y consigue una mímesis y una continuidad con el entorno natural, provocando la libertad para salir y entrar, la pausa, y de esta manera podemos decir que también los límites se desdibujan perceptualmente. Se trabaja con conceptos similares, pero a través de otras formas. Fíjense que la forma acá es una forma de ameba, una forma orgánica, mientras que la forma, en este caso es una forma pura, que podríamos sintetizarla en un prisma rectangular, que bueno, que al estar abierta a los costados, esta forma se amplía, digamos, ampliando este espacio hacia los límites perceptuales que van a ser, al no tener envolvente, los mismos límites del espacio público. Aquí les dejo un link en el cual ustedes pueden vincularse. Vamos a subirlo de todos modos a este video, para que puedan ver un video sobre justamente la apropiación de este espacio público. Es muy interesante porque aparece ya no la imagen, sino también los sonidos, los movimientos de las personas, etc. Bueno, vamos a entrar ahora a otra parte digamos, a ingresar a nuestro primer itinerario práctico a través de este concepto de construcción de la mirada y de la imagen, que es así como se llama nuestra primera unidad. Y vamos a acercarnos entonces a estos conceptos de mirar y ver, y a qué implica aprender a mirar. Decimos que aprender a mirar implica involucrar todos los sentidos, implica percibir el mundo exterior para transformarlo en una representación del mundo interior. Y decimos que ver y mirar son dos conceptos diferentes, porque el ver involucra acciones solamente de orden fisiológico que nos permiten percibir el entorno a través de uno de los órganos, que es la vista, mientras que el mirar involucra al sujeto, a la subjetividad de quien mira, ahí al lugar y tiempo desde donde ese sujeto mira, carga con la intención, carga con nuestras preexistencias, devela un modo de pensar, y también cómo conocemos las cosas matiza nuestro modo de mirar. En esta construcción de la mirada que involucra los sentidos, necesitamos que ustedes puedan construir
esta mirada morfológica a través de una mirada atenta, una mirada que interpreta, intencionada, situada en el contexto y una mirada fundamentalmente que descubre. Bien, al hablar de vinculación entre sujeto y espacio y entre la construcción de la mirada, decimos que la sensación es lo primero, la relación que se establece con el ambiente a través de todos nuestros sentidos. Ustedes ven que aquí no aparece solamente el sentido de la vista, sino que aparece todo lo que nos de alguna manera afecta y moviliza a través del tacto, a través del olfato, a través del oído, el sentido del gusto. Decimos que la percepción es el primer procedimiento cognoscitivo y los cambios en los modos de mirar van a también permitir cambios en la comprensión del mundo. Cuando hablamos de la sensación y la percepción, ambas permiten estar en contacto con el mundo real y acercarnos al concepto de imagen como construcción mental del observado. La primera imagen, la primera imagen percibida del espacio es una imagen construida justamente de lo que nosotros observamos. La percepción implica un proceso mental y corporal. Resulta de la conciencia que se tiene de lo percibido con su significado, su contexto, juicio, memoria, experiencia e interpretación. La palabra percepción proviene del latín perceptio y tiene que ver con la acción de recoger algo o tomar posesión, y también con la palabra aprehensión. Es fundamental entender que es una comunicación vital entre el sujeto y el mundo que habitamos. Es un instrumento para comprender la información del mundo que nos rodea, y por lo tanto a través de la percepción vamos a conocer, vamos a poder comprender lo que hacemos y poder justamente vincularlo con las percepciones que otros podrán tener a partir de nuestros procesos proyectuales. Merleau-Ponty, que es un filósofo que ha trabajado sobre la percepción, nos dice que la unidad de la cosa no está en cada una de sus cualidades, sino que es reafirmada por cada una de ellas, y cada una de ellas es la cosa entera. En un texto que tienen subido a los apuntes y también al blog de la cátedra, en una de las conferencias, Merleau-Ponty, en una de las 7 conferencias, nos habla de las cosas sensibles y nos hace referencia justamente al limón. Cuando nosotros nombramos la palabra limón, tenemos en nuestra memoria no solamente su color, su textura, sino también su sabor, su forma, y seguramente podremos asociarlo a alguna vivencia, a alguna situación especial, a su aroma. Entonces decimos, como dice Merleau-Ponty, que la percepción no va a ser una suma de datos visuales, táctiles, auditivos, sino que la percepción es todo el ser de manera total percibe, de manera indivisa, se apodera de una estructura única de la cosa, que es la manera de existir que le habla a todos mis sentidos. Por otro lado, Husserl también habla de la intención de aprender, que está implícita en toda percepción. Bueno, vamos a invitarlos a un encuentro, a descubrir a través de imágenes, ya que no podemos ir a los espacios. Normalmente hacemos este trabajo práctico yendo a los espacios, encontrándonos a partir de la experiencia corporal en los espacios. En esta contingencia vamos a imaginarnos recorriendo esos espacios a través de todos los videos que les vamos a subir, los GIF y también las imágenes. Tratar de estar en sintonía con este espacio percibido a través de las imágenes y buscar capturar su atmósfera. La percepción inmediata va a desembocar en una afectación, en una interpretación,
en sorpresa y pregunta. Es importante que comprendamos que entre este espacio, que ahora va a estar mediado por una representación, por una fotografía, por un video, y nosotros y los sujetos, se produce un juego de dar y recibir, de acción y reacción y de intercambios. Al no estar la experiencia corporal en el espacio, vamos a estar de alguna manera reducidos en alguna medida, pero confiamos en que, como ustedes son alumnos digitales y alumnos de una generación que maneja muy bien lo virtual y se acomodan perfectamente a esto, y es una generación que trabaja con imágenes permanentemente, van a poder realizar esta experiencia y esta experiencia de intercambios a través de mediatizada virtualmente. Por supuesto que una vez que esta contingencia termine, los invitamos a recorrer estos lugares y a descubrirlos corpóreamente, porque seguramente aparecerán nuevas percepciones. El desafío entonces es descubrir el espacio, interpretarlo y dibujar. Ya vamos a hablar de esto en el próximo teórico, vamos a hablar un poquito de las representaciones. Por lo pronto es dibujar lo que aparece, dibujar lo que se nos insinúa, lo que sugiere. Nos hacemos preguntas: ¿cómo se percibe este espacio desde afuera? ¿Qué me provoca? ¿Cómo se ingresa? ¿Si me invita o no a recorrerlo? ¿Cómo me invita a recorrerlo? ¿Me invita a permanecer, a quedarme, o me invita a salir? ¿Cuál es su escala? ¿Cuál es la relación con mi cuerpo? ¿Cuáles son sus proporciones? ¿Por dónde se circula? ¿Qué color tiene el espacio? ¿Cómo se conectan los espacios? ¿Cómo ingresa la luz? Porque la luz va a tensar ese espacio. ¿Qué cualidades tiene? ¿Cuáles son sus límites? ¿Cuál es su envolvente? ¿Cuál es su sonido? ¿Qué me posibilita? ¿Hacia dónde me lleva? ¿Cuáles son sus texturas? ¿Qué me sugiere? Algunas imágenes disparadoras. Por supuesto que hay carpetas, vamos a subir carpetas en el blog más amplias, pero donde tenemos algunas imágenes capturadas por nosotros y por algunos colegas del Colegio de Arquitectos, desde ya muy interesantes, donde podemos empezar a leer cuestiones de luz y sombra, cuestiones de color, de temperatura, de textura, de elementos que aparecen y vuelven a aparecer. O el otro caso de estudio es el Museo Carafa, donde también podemos, la escalera en realidad del Museo Carafa, donde también podemos encontrar y revisar qué nos sugiere este espacio, cómo ingresa la luz, hacia dónde se tensiona, cuál es su dirección, etc. ¿Cuál es su color? Fíjense la diferencia entre la fotografía en un horario del día y la fotografía en otro horario del día. Es interesante hacer esta experiencia en distintos horarios del día, cuando uno lo puede visitar. Por eso las imágenes que vamos a subir son todas las que hemos podido conseguir y tienen que ver justamente con distintos horarios. Cuando hablamos entonces de este espacio como evidencia percibida, hablamos de esta percepción inmediata que tenemos con esta experiencia en el lugar, y nosotros ahora con la experiencia mediatizada a través de las representaciones. Cuando se produce esta vinculación entre el hombre y el mundo, se produce una relación entre el cuerpo y el mundo. Y cuando algo es percibido, esa realidad adquiere una nueva existencia en la existencia de quien ha reparado en ella, y cuando algo sucede, da como resultado representaciones, que son construcciones mentales de ese mundo. En este caso les vamos a mostrar algunas representaciones de alumnos de otros años, cuando han ido a visitar, en este caso, por ejemplo, es el Museo de Antropología, este es el Museo de Ciencias Naturales. Aparece en ese primer dibujo del alumno
la idea de luz y sombra, de circularidad presente en el museo. Otros casos, hemos ido a visitar el Claustrorum, el patio, el patio del Claustrorum, de las mariposas, como le llaman algunos. Y bueno, es justamente la representación de los estudiantes en estas tensiones verticales, pero a su vez el cobijo producido por cómo se disponen los volúmenes en ese espacio semicircular. O en este caso también otra representación del Museo de Ciencias Naturales. Bien, entonces vamos a terminar diciendo que nos interesa capturar la atmósfera del espacio, esto que nos envuelve, esto que vincula el sujeto con el objeto, y vamos a tratar de comprender o de ver qué intercambios se producen entre nuestro cuerpo, la representación, los significados, la memoria y el propio espacio. Teniendo en cuenta que están nuestras experiencias anteriores, nuestra imaginación, nuestras emociones, sentimientos y estados de ánimo. Bueno, hasta aquí es la presentación de la asignatura, la presentación de lo primero para poder hacer el trabajo práctico. Seguidamente vamos a trabajar un teórico sobre atmósferas específicamente y imagen. Los invitamos a comenzar a leer los textos que se van a subir a través también de una guía de lectura que vamos a subir, y también empezar a animarse a realizar las actividades que les vamos a ir planteando. Bueno, los despido hasta la próxima y decirles que tienen que vincularse según las listas subidas al blog, de acuerdo a las listas que nos han provisto de Secretaría Académica. Ya está la división hecha por docentes y ustedes tienen que vincularse con los Facebook de los docentes que les correspondan. Bueno, hasta luego, buena suerte. Estos somos nosotros.